Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, a otro estudio de la Palabra de Dios. Mi nombre es Daniel y juntos les quiero dar la bienvenida para que juntos estudiemos otro interesante capítulo de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estudiar y le vamos a dar el título a esta lección: Cristo, la luz del mundo. Antes de empezar, le pedimos al Dios Todopoderoso que nos dé de su palabra, que nos ilumine Él con su sabiduría, para que juntos podamos entender y comprender su palabra. Se lo pedimos entonces en el nombre de Jesús. En la lección anterior nos habíamos quedado en ese capítulo 12, versículos 35 y 36, donde habíamos visto que Cristo es la luz del mundo. Si tú andas con Él, hoy en día, en estos últimos días, en verdad no tienes ningún estrés, hermano. No tienes ninguna preocupación. ¿Por qué? Porque tú sabes el plan de Él. Tú sabes lo que va a pasar mañana. Sabes exactamente cómo va a suceder los últimos acontecimientos de esta edad mundial. Cómo vendrá Él. ¿Qué es lo que tiene que pasar antes? Tú en verdad no andas en tinieblas, sino que andas en la luz de Él. Con esos pensamientos entonces abran sus Biblias al capítulo 12, y en el versículo 36 habíamos leído, y leo nuevamente: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. O sea, de la luz de su palabra, de la luz de su conocimiento, de en verdad llegar a entender y a comprender quién es Cristo. Porque no lo conocemos hoy en día, no conocemos al Cristo de la Biblia, por lo que Él dijo, no lo que nosotros decimos, no lo que el hombre fulano o sultano dice, pero si está de acuerdo a esta palabra. Continuando: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. 37, acordémonos que esto, los fariseos y los saduceos y los eneos, podemos decir, lo andan persiguiendo y han declarado de que lo van a matar. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, o sea, tantos milagros delante de ellos, no creían en Él. De la misma manera como hoy en día aquellos que se dicen ser cristianos, en verdad, ellos creen que lo conocen, pero no abren su palabra, no la indagan, no la escudriñan. Entonces, ¿a qué Cristo sirve? ¿Al falso que viene? ¿Que se van a ir a prostituir con Él? ¿O al Cristo de esta palabra? 38. Para que se cumpliesen las palabras del profeta Isaías, que dijo. ¿Dónde fue que dijo? Isaías 53, 1. Ya vamos a pasar ahí. Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? O sea, ¿quién ha creído las palabras que hemos dicho? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Te pregunto yo a ti, ¿se te ha revelado a ti el brazo del Señor? ¿Se te ha revelado a ti la palabra de Cristo? ¿Conoces a Cristo? Pasemos rápidamente al capítulo 53 de Isaías y leo Isaías 53, versículo 1, para que veamos que Cristo está cumpliendo cada momento de su vida, cada evento, tal y como está profetizado, tal y como se nos ha dicho, porque de la misma manera acontecerá todos los eventos antes de su venida. 53:1, Isaías, leo: ¿quién ha creído nuestro anuncio? O sea, las buenas nuevas, las noticias de Cristo. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Escucha, muchos lo menosprecian. Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura. O sea, cuando la gente lo miraba, es como haber visto a un hombre común, simple y sencillo. No había hermosura en Él. Le veremos
mas sin atractivo para que le deseemos. No tenía ningún atractivo. Hoy en día, diría yo, una tercera parte de la población no les interesa lo que Cristo dice. Continuando. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Dime tú si no lo menospreciaron en ese día, si no se nos menosprecia a Cristo hoy en día. Dime tú, si no te importa la palabra de Él, entonces ¿qué crees que estás haciendo con Él? Lo estás menospreciando, no lo deseas, no deseas conocerlo, porque la única manera como lo podemos llegar a conocer es leyendo y estudiando su palabra. La hora es tarde, hermano. Deja de jugar iglesia. Estás jugando con tu alma. Continuando, libro de Juan, capítulo 12, versículo 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías. Todo está profetizado. ¿En dónde? Isaías, capítulo 6, versículo del 8 al 13. Léelo todo, porque ahí se mencionan los elegidos, la simiente, aquellos que han quedado, que siempre han existido, elegidos de Dios. ¿Será posible que tú eres parte de ellos? Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, dice Isaías, Cristo repitiendo las palabras, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Te pregunto yo a ti, ¿qué ves en las iglesias? ¿Quiere la gente convertirse al Cristo de esta palabra? ¿Quieren ser sanados? ¿O prefieren jugar iglesia los domingos solamente? Viene el lunes o el martes y se les olvida si leyeron la palabra o no, o si les quedó algo grabado en la mente. 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Hermanos, no lea sobre esto. Isaías vio la gloria de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Isaías, antes de venir Cristo, Isaías ya estaba muerto. ¿Pero estaba muerto? No. ¿Dónde estaba? En el cielo, o en esa dimensión, con él. ¿Por qué? Porque Cristo le enseñó a Isaías lo que tenía que hacer en su primera comisión y lo que tenía que hacer en su segunda comisión. Por eso fue que vio la gloria completa de Cristo. ¿Me entiendes tú? De la misma manera como hoy, por medio de esta palabra, nosotros vemos la gloria que está por venir a este mundo. Pero tenemos que pasar todos por la tribulación. Pero con Cristo no existe batalla en verdad, no existe carga. Ya ganamos, ya tenemos la victoria. Si solo tú te tomas la molestia de leer y de querer saber. 42. Con todo esto, aún de los gobernantes, escucha, los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Así eres tú, hermano? ¿No confiesas al verdadero Cristo de la palabra de Dios? Cuando Él declara a los ceneos, nosotros también tenemos que declararlo. Simple. ¿Con quién vas a estar? ¿Con Él o sin Él? Simple, hermano. ¿Quiénes fueron estos dos que creyeron en Él, pero tuvieron miedo? Puedo pensar en dos de ellos, Nicodemo y Josefo de Arimatea, su tío, que siguieron ahí, pero tenían miedo de los ceneos. Y Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino que el que me envió. ¿Crees tú en el Padre que envió a Cristo, el autor principal de esta palabra? Y el que me ve, ve al que me vio. Yo, la luz, he venido al mundo. Por eso te pregunto yo a ti, ¿estás tú en la luz? ¿Quién es la luz? Es Cristo. ¿Permaneces tú en la palabra de Él?
es tarde, hermano. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. 47. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En su primera comisión, Él no vino a juzgar, vino a salvar. Pero en la segunda comisión, hermanos, al final del milenio, ¿quién crees tú que estará juzgando? Escuchemos atentamente. Escucha. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le juzgará? Escucha atentamente. La palabra que he hablado, ¿qué es? La palabra que Cristo ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Cuál es el día postrero? El último día. ¿El último día de qué? De esta generación, de esta edad mundial. No será Cristo quien estará juzgando, sino que la palabra escrita de Él, que lo juzgará a aquel que no cree, y aún a los que creen, porque todo está escrito. ¿Cuándo? El último día de esta edad, cuando se separe el trigo de la cizaña. Y aún así también existe otro juicio al final del milenio. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, versículo 49. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Te pregunto yo a ti, ¿sigues tú este mandamiento? ¿Por qué no repites entonces las palabras que Él nos ha dado? Si te dice ser siervo de Cristo, aquí está todo escrito. Repite las palabras de Él. Simple, hermano. En verdad es bien simple. La palabra de Dios no es un objeto de confusión, pero de entendimiento y de comprensión y de amor de un padre por sus hijos. Continuando. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y yo repito las mismas palabras, porque esa es la misión de nuestro ministerio, de simple y sencillamente repetir las palabras de Cristo, porque todo está escrito. Ya no hay que decir más, sino lo que Él ha dicho. Hermanos, agradecemos tu atención en estos estudios. No te olvides que Cristo es la palabra viviente. Entra en Él, entra en esa puerta del entendimiento que Él te da. Gracias por escuchar y que Dios te bendiga siempre en el